¿Alguna vez te has encontrado atrapado en una vida que no te pertenecía? ¿Alguna vez has tenido miedo de decir basta? Yo lo hice, y jamás habría imaginado cuánto podía cambiarlo todo. Si esta historia te intriga, suscríbete al canal para no perderte otras increíbles historias. Ya no podía soportarlo, cada día era una pesadilla, una existencia vacía en la que me sentía como una sombra, una sirvienta sin voz, perdida en una rutina que me asfixiaba lentamente. Me despertaba cada mañana con la abrumadora sensación de que me esperaba otro día de sufrimiento, y sin embargo no encontraba la fuerza para rebelarme, porque el silencio se había convertido en mi prisión. Pero aquella noche, algo dentro de mí activó la alarma. Tomé una respiración profunda, intentando infundir coraje en mis palabras temblorosas. Me voy. Regreso a casa de mis padres. Mi marido, Luca, levantó la vista del teléfono con una mirada desdeñosa, como si no pudiera creer que finalmente me hubiese atrevido a pronunciar esas palabras. ¿Y quién cocinará para mí? ¿Quién limpiará esta casa? Si te vas, firma primero los papeles del divorcio. Con un gesto que delataba una arrogancia segura, abrió un cajón y sacó un expediente, agitándolo frente a mí con una sonrisa sarcástica y cruel, como si quisiera subrayar mi fragilidad. Él pensaba que me retractaría, que bajaría la mirada como siempre, aceptando silenciosamente su tiranía. Pero aquella vez, algo en mí había cambiado. Con una determinación que ni yo sabía que poseía, tomé a nuestros hijos, Alice y Mateo, y me fui sin mirar atrás. Cada paso hacia la puerta era un paso hacia la libertad, un paso hacia el redescubrimiento de mí misma. Al día siguiente, ya estábamos en casa de mis padres, recibidos en los brazos amorosos de mi madre, que con su dulzura sabía hacerte sentir segura a pesar de todo. Pero en mi interior, el miedo nunca me abandonaba por completo. Revisaba el teléfono constantemente, esperando llamadas furiosas de Luca, amenazas cortantes, súplicas desesperadas e insultos venenosos. Y sin embargo, el silencio que recibía a cambio era aún más escalofriante. Hasta que una noche, el timbre sonó de forma insistente, como un llamado en medio de la oscuridad. Abrí la puerta con el corazón encogido y lo vi parado allí, con una apariencia distinta. Pero no era el hombre arrogante y cruel que había dejado atrás. Luca estaba llorando, con lágrimas surcando su rostro de manera inesperada y vulnerable. «Julia, por favor, perdóname. He sido un monstruo». Sus palabras temblaban, cargadas de un dolor que nunca antes había visto, y me pregunté si aquella debilidad pudiera esconder un atisbo de cambio. Pero, ¿cómo podía confiar en esas lágrimas, en ese aparente arrepentimiento, cuando durante años me había hecho sentir invisible y humillada? Permíteme presentarme. Soy Julia Moretti, tengo 44 años, y, hasta hace poco, era una ama de casa atrapada en un matrimonio que me había quitado cada pizca de autoestima y felicidad. Luca, mi exmarido, tiene 41 años y trabajaba en la empresa de construcción de su padre, siguiendo una tradición familiar que parecía estar esculpida en el mármol de nuestra existencia. Tenemos 2 hijos maravillosos: Alice, de 9 años, una niña con ojos llenos de curiosidad y una fuerza interior que, incluso a esa edad, resumaba determinación, y Mateo, de 3 años, un niño vivaz cuya sonrisa era capaz de iluminar incluso los días más oscuros. Vivíamos, o mejor dicho, vivíamos aparentemente, en una lujosa villa en las colinas de Florencia, una casa que todos envidiaban, convencidos de que nuestra era la familia perfecta. Pero detrás de esa fachada brillante se escondía mi prisión, construida día tras día con palabras venenosas y actos de control. Cuando conocí a Luca, me pareció vivir un sueño despierta. Era encantador, generoso e increíblemente atento. Cada una de sus miradas me hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. Me cortejó con una dulzura que me hacía sentir especial, haciendo promesas de amor eterno. Jamás hubiera imaginado que, una vez casados, esa dulzura se transformaría en una cruel obsesión por el control. La primera vez que notó mi imperfección fue por una hamburguesa que había preparado con tanto amor y esmero. A pesar de mis esfuerzos, él tomó el plato y lo tiró a la basura, con una ira inexplicable. ¿Cómo esperas que coma esa porquería? Compra carne de calidad, no esa basura.
Aquellas fueron solo las primeras grietas en un muro que se haría cada vez más frecuente, un muro de insatisfacción y desprecio que él erigía contra cada intento mío por complacerle. Cada día, su exigencia crecía, y junto a ella su crueldad. Nada era suficiente. La comida estaba demasiado salada, la ropa no estaba bien planchada, la casa no estaba lo suficientemente limpia. Cada pequeño defecto se magnificaba, y sus palabras, tan cortantes como cuchillas, me recordaban constantemente lo inútil que era. Me sentía atrapada en un ciclo interminable, en el que no tenía espacio ni para equivocarme, ni para ser yo misma. Luca me aislaba cada vez más, impidiéndome incluso trabajar o emprender cualquier actividad que me diera un sentido de independencia. Solo quería una sirvienta, no una esposa, y cada día me hacía entender cuán superflua era mi individualidad para él. Cuando nació Alice, por un instante esperé que la alegría de ver a nuestra hija despertara en él un atisbo de humanidad, un recuerdo del hombre que una vez me había fascinado. Pero me equivocaba profundamente. Su obsesión por el control se volvió aún más asfixiante, como si la presencia de un ser pequeño e inocente pudiera fortalecer su necesidad de dominar cada aspecto de nuestra vida. Y cuando me quedé embarazada de Mateo, sus palabras cortantes no se hicieron esperar. Ya era hora de tener otro. Así al menos, no serás tan inútil. Esas palabras resonaron como un juicio inexorable, una injusticia que ya no podía soportar. La gota que colmó el vaso, el episodio que hizo derrumbar todas las barreras, llegó una noche de forma inesperada. Cansada, exhausta tras una larga jornada dividida entre las tareas domésticas y la imposibilidad de descansar en una casa que se había convertido en un campo de batalla, olvidé preparar la cena a tiempo. Luca, ya dominado por una ira latente, explotó como un volcán. Gritó con una furia que me hizo temblar, dejando al descubierto toda su brutalidad. Pero esta vez no estaba sola. Alice, mi pequeña guerrera, se interpuso entre nosotros, con esos ojos llenos de coraje y una voz firme que no conocía el miedo. No le grites a mamá. En ese momento, su inocencia se transformó en una declaración de guerra contra la injusticia, y comprendí con la fuerza de un rayo que ya no podía permitir que mis hijos crecieran en ese infierno. Así, tomé la decisión que cambiaría para siempre el rumbo de mi vida. Me fui. Pensé que Luca reaccionaría con una furia incontrolable, pero para mi gran sorpresa, apareció en casa de mis padres esa misma noche, con los ojos rojos y llenos de lágrimas. Me miró de forma suplicante, como si aquellas lágrimas pudieran borrar años de crueldad. Pero en mi interior, el recuerdo de sus promesas vacías y de las heridas infligidas era demasiado profundo para dejarme engañar de nuevo. Había llorado demasiadas veces solo para volver a convertirse en el mismo monstruo que había dejado atrás. ¿Y vosotros? ¿Alguna vez habéis lidiado con personas que prometían cambiar, pero al final siempre volvían a ser las mismas? Contadme vuestra experiencia en los comentarios, porque a veces compartir nuestras historias es el primer paso para romper el silencio. Fue su padre, Alberto, quien marcó la diferencia en ese momento crítico. Cuando, con voz temblorosa, le conté todo el dolor y sufrimiento que había vivido, sus ojos se abrieron con incredulidad y desilusión. Alberto nunca había sido un hombre especialmente cariñoso, pero en ese instante no pudo ignorar la verdad que se desplegaba ante él. Con su ayuda, y gracias a una determinación sin límites, obtuve el divorcio en tiempo récord. Me aseguré, paso a paso, de que Luca no pudiera hacerme ningún daño, ni físico ni emocional, estableciendo una línea clara entre el pasado y el futuro. Sin el apoyo incondicional de su padre, Luca cayó en una espiral descendente. Privado de todo apoyo, lo perdió todo. La casa que alguna vez ostentó, la reputación construida sobre cimientos frágiles y, finalmente, su libertad. Intentó vengarse de maneras desesperadas, llegando incluso a intentar incendiar la casa de mi madre, en un intento desesperado de recuperar el control que había perdido. Pero la justicia, lenta e implacable, no tardó en alcanzarlo. Fue sorprendido en el acto y condenado a 5 años de cárcel por incendio premeditado. Y yo renací. Tras años viviendo en el terror, finalmente encontré la fuerza para recomenzar. Empecé a trabajar en el restaurante de mi madre,
un pequeño local que había conquistado el corazón de toda la comunidad gracias a su cocina casera y a la atmósfera cálida que solo el amor verdadero puede crear. Ya no era prisionera de una villa dorada, símbolo de una apariencia engañosa, sino que ahora vivía en una casa modesta, llena de auténticas sonrisas y momentos de felicidad compartida. Mis hijos crecieron en un ambiente sereno, lejos del miedo y de las sombras del pasado, aprendiendo que la verdadera riqueza reside en la libertad y en el amor. Hoy, Alice es una adolescente fuerte y decidida, capaz de enfrentar los desafíos de la vida con el coraje que se le ha enseñado. Y Mateo es un niño vivaz y feliz, cuya risa llena cada rincón de nuestro nuevo hogar. Cada noche, al regresar a casa tras una larga jornada de trabajo, me detengo a reflexionar sobre el camino que he recorrido y sé con certeza que he tomado la decisión correcta. Ya no necesito la riqueza ni el lujo, porque he recuperado mi derecho a vivir una vida plena de amor, pasión y libertad. Y eso, para mí, vale más que cualquier villa en las colinas, porque